Fueron en busca de barcos españoles hundidos con tesoro. Encontraron algo que no debería existir. Un equipo de investigación canadiense que escaneaba el fondo del océano frente a la punta oeste de Cuba apuntó su equipo de sonar hacia el lecho marino y observó cómo sus pantallas se llenaban de algo que hizo que cada persona en esa embarcación se quedara completamente en silencio. No eran naufragios, ni coral, ni escombros dispersos de siglos de rutas comerciales del Caribe, pirámides, caminos, formaciones circulares, bloques de piedra enormes del tamaño de camiones apilados deliberadamente uno sobre otro, situados a 600 metros bajo la superficie del océano, en una estructura compleja que cubría 2 kilómetros cuadrados del lecho marino. Una ciudad sumergida, cepa intacta y completamente inexplicable por cualquier conocimiento científico actual sobre la historia humana. Esta es la formación submarina de Cuba. Descubierta en 2001 por la ingeniera marina Paulina Salitsky y su esposo Paul Weinswag frente a la península de Guanaacab en la costa oeste de Cuba. Confirmada por científicos del gobierno cubano, filmada por vehículos controlados remotamente, estudiada por geólogos que admitieron públicamente no poder explicar lo que estaban viendo, y luego casi inmediatamente abandonada, sin excavaciones posteriores, sin fondos aprobados, sin una segunda expedición. La historia que debería haber reescrito la historia humana desapareció en silencio de todos los medios principales en los 2 años siguientes a su anuncio. Lo que se encontró en esas exploraciones nunca ha sido explicado formalmente. Y la pregunta de por qué nadie regresó nunca ha sido respondida. Antes de revelar exactamente qué mostraron las exploraciones de sonar y por qué el principal geólogo dijo públicamente que las estructuras eran difíciles de explicar por causas naturales, cómo lucen las inscripciones en los bloques de piedra y por qué nadie ha podido identificar el idioma en que están escritas, así como por qué la profundidad de esta ciudad genera un problema cronológico que rompe todos los modelos aceptados de civilización humana en las Américas. ¿Qué dijo la propia Salitsky sobre la teoría del puente terrestre que podría conectar esta ciudad con la civilización maya? ¿Y por qué cada institución importante que prometió investigar, National Geographic, el gobierno cubano, el Museo Nacional de Cuba, se quedó en completo silencio? Suscríbete a Vault of Discovery ahora y activa la campana porque una ciudad con pirámides y caminos a 600 metros bajo el agua frente a la costa de Cuba no es una curiosidad geológica ni una falla del sonar. Es o el descubrimiento arqueológico más importante en la historia humana, o alguien muy poderoso decidió que no debíamos saber qué hay allí abajo. Aquí está lo que realmente sucedió cuando esa pantalla de sonar se iluminó, y por qué las personas que encontraron ese sitio comprendieron de inmediato que estaban viendo algo que no tenía por qué estar donde estaba. Paulina Salitsky nació en Polonia, se formó como ingeniera en la Unión Soviética y pasó parte de la Guerra Fría trabajando en una base de submarinos cubana antes de desertar a Canadá. No era una cazadora de tesoros aficionada. Sí, era una ingeniera marina profesional que dirigía una empresa llamada Advanced Digital Communications, una de las 4 firmas contratadas por el gobierno de Fidel Castro para explorar las aguas cubanas. La misión específica en el año 2000 era sencilla: usar tecnología de sonar de escaneo lateral para localizar naufragios coloniales españoles que se creía estaban dispersos en el fondo del mar de Cuba, cargados de tesoro durante siglos. Pero lo que el sonar encontró en su lugar no estaba en ningún mapa, ni en ningún registro histórico, ni era coherente con nada que el equipo había sido entrenado para esperar. El sonar reveló formas geométricas y alineaciones precisas en el lecho marino que se asemejaban a calles, edificios y pirámides, cubriendo un área escaneada de 2 kilómetros cuadrados a profundidades entre 600 y 750 metros, entre 2.000 y 2.460 pies bajo la superficie. El equipo regresó con un vehículo no tripulado controlado remotamente de 1,3 toneladas, controlado desde la nave madre mediante cable de fibra óptica para filmar lo que el sonar había detectado. Las cámaras confirmaron todo. Bloques grandes de piedra que parecían granito pulido, de aproximadamente 2,5 metros por 3 metros. Algunos bloques apilados deliberadamente unos sobre otros. Otros aislados, como si hubieran cambiado de posición a lo largo de miles de años.
formaciones en forma de pirámide, estructuras circulares y algo que dejó completamente desconcertados a los investigadores. Lo que parecía ser paredes y pasillos que corrían en patrones lineales reconocibles a lo largo del lecho marino. Piensa en lo que se necesita para que bloques de piedra tengan esas dimensiones. Eso no es erosión. Eso no es un proceso geológico. Algo cortó esas piedras en esas medidas. Paul Weinswag dijo a los periodistas que los hallazgos eran diferentes a cualquier cosa que su equipo hubiera anticipado. Algunas estructuras dentro del complejo podrían tener hasta 400 metros de ancho y 40 metros de alto. Algunas están apiladas unas sobre otras, muestran formas muy distintas y diseños simétricos de un tipo no natural. Se las ha mostrado a científicos en Cuba, en Estados Unidos y en otros lugares, y nadie ha sugerido que sean naturales. Nadie dijo que fueran naturales. Ni un solo científico que examinó esas imágenes ofreció una explicación geológica de lo que se veía en pantalla. Ahora mira lo que capturaron las cámaras más allá de los bloques de piedra y por qué un detalle en particular hace que la explicación geológica colapse por completo. De una antropóloga vinculada a la Academia Cubana de Ciencias, examinó fotografías fijas tomadas del material del ROV y reportó que las imágenes mostraban claramente símbolos e inscripciones en las superficies de las piedras. No eran arañazos aleatorios, ni depósitos minerales, sino símbolos, marcas deliberadas en piedra sumergida a 600 metros de profundidad. Informes posteriores señalaron que las inscripciones parecían vagamente similares a letras griegas, aunque ningún lingüista o arqueólogo ha logrado identificar formalmente el sistema de escritura. El idioma de las inscripciones en esas piedras nunca ha sido descifrado porque nadie ha regresado para documentarlas correctamente. Aquí está la razón por la cual la profundidad crea un problema que ninguna teoría convencional ha logrado resolver. Y para que estas estructuras hayan sido alguna vez tierra firme donde una civilización pudiera haberlas construido, el nivel del mar habría tenido que estar aproximadamente 700 metros más bajo de lo que está hoy en día. La última vez que los niveles del mar estuvieron siquiera cerca de esa bajada fue durante el pico de la última edad de hielo, hace aproximadamente 50.000 años. El problema, como afirmó directamente el geólogo cubano Manuel Italde del Museo de Historia Natural de Cuba, es que hace 50.000 años no existía la capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos para construir edificios complejos. Un especialista en arqueología submarina de la Universidad Estatal de Florida fue aún más directo. Sería genial si tuvieran razón. Pero sería un avance muy avanzado para cualquier cosa que hubiéramos visto en el Nuevo Mundo en ese marco de tiempo. Las estructuras están fuera de su tiempo y fuera de lugar. Fuera de su tiempo y fuera de lugar. Esa es la evaluación formal de un académico con credenciales de una ciudad que yace a 600 metros bajo el agua frente a Cuba. Piensa en lo que esa frase realmente significa. Significa que las estructuras existen. Significa que son reales. Significa que la geología no puede explicarlas. Y la única explicación alternativa que existe de que una civilización las construyó decenas de miles de años antes de que cualquier civilización humana conocida tuviera la capacidad para hacerlo, es demasiado peligrosa para el registro histórico establecido como para investigarla en serio. Sí, y aquí está la voz más importante en toda esta historia, y por qué lo que dijo públicamente ha sido casi completamente ignorado. Manuel Italde no era un investigador marginal ni un teórico de la conspiración. Era el investigador principal del Museo de Historia Natural de Cuba, la autoridad geológica más acreditada en formaciones submarinas en aguas cubanas. Era escéptico. Acompañó al equipo de regreso al sitio. Estudió las imágenes del R o V, analizó los mosaicos de sonar, examinó muestras de sedimentos del fondo, mapas batimétricos y datos topográficos recogidos en múltiples investigaciones de seguimiento. Y después de todo eso, esto fue lo que dijo públicamente. Estas son estructuras extremadamente peculiares y han capturado nuestra imaginación. Pero si tuviera que explicarlas geológicamente, tendría dificultades. Paz, el principal experto geológico de Cuba, tras años de análisis, no pudo explicar lo que encontró. Su propio informe científico publicado fue más allá. Los mapas de sonar indicaban dos tipos distintos de estructuras en el sitio.
Las formaciones más grandes se asemejaban a crestas y depresiones geométricas alargadas, consistentes con construcciones tipo anfiteatro, mientras que formaciones más pequeñas eran bloques cúbicos, prismas paralelos y bloques piramidales con caras relativamente pulidas. Italde observó características que parecían ser muros gruesos y pasillos que atravesaban el sitio en patrones lineales reconocibles. Su informe afirma explícitamente que una imagen de sonar ejemplifica una de las estructuras más llamativas y que es difícil de explicar por causas naturales. Difícil de explicar por causas naturales. Eso no es una cita de un canal de YouTube, eso proviene del informe geológico oficial presentado por el propio científico líder del gobierno cubano. Salitzky tenía su propia teoría sobre cómo podría existir una ciudad a esa profundidad sin requerir una civilización de hace 50.000 años. Los geólogos habían hipótesis que sugerían que una puente terrestre alguna vez conectó la punta oeste de Cuba con la península de Yucatán en México, y que Cuba misma había sido sumergida en 3 ocasiones distintas en el pasado remoto. Si un evento tectónico, no el aumento del nivel del mar, hundió esa sección del lecho marino, una ciudad construida en tierra firme podría haber descendido a su profundidad actual sin que ninguna civilización antecedente tuviera la capacidad arquitectónica para ello. Si las estructuras se encuentran en una meseta en la base de lo que se piensa es un volcán de barro, a lo largo de una falla geológica claramente identificada. Un evento catastrófico en esa falla podría haber hundido toda la meseta a miles de pies en un corto período geológico. Selitzky creía que esta ciudad era el vestigio de una cultura mesoamericana local, no de Atlántida, vinculada a la misma civilización que construyó los templos mayas y aztecas, cuyos diseños en forma de parábola, que las imágenes de sonar sorprendentemente parecen. Ahora, mira lo que ocurrió después del anuncio y por qué el silencio total que siguió es en algunos aspectos más inquietante que el propio descubrimiento. Cuando Selitzky y Wines hicieron públicas sus afirmaciones en 2001, la respuesta de las instituciones fue inmediata y aparentemente seria. The National Geographic envió a un editor senior a revisar las imágenes del sonar. El gobierno cubano expresó interés en una investigación formal. El Museo Nacional de Cuba se comprometió a participar. El Centro de Arqueología y Antropología Marina de la Academia de Ciencias de Cuba fue oficialmente parte de la expedición y la empresa conjunta. Cada autoridad importante con la credibilidad y los recursos para lanzar una investigación arqueológica submarina adecuada estuvo en la mesa. Luego, nada sucedió. No se han realizado expediciones submarinas extensas desde las primeras exploraciones. El excavador móvil de aguas profundas que el equipo planeaba llevar para limpiar la arena de las superficies de piedra nunca llegó. La inmersión de seguimiento programada para los veranos siguientes nunca se materializó. La oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle reveló que una misión exploratoria fue cancelada por problemas de financiamiento. La historia que había generado titulares mundiales en 2001 y 2002 simplemente desapareció de todos los principales medios en menos de 2 años. Piensa en las instituciones que hicieron promesas y luego guardaron silencio. National Geographic, el gobierno cubano, el Museo Nacional de Cuba, un programa de investigación conjunta que involucraba a 4 empresas y varias agencias científicas. Cada una de ellas se apartó de un sitio que sus propios científicos dijeron no poder explicar geológicamente. La comunidad científica sigue dividida, con algunos defensores de la teoría de la ciudad hundida alegando que la falta de exploración adicional puede deberse a un descuido deliberado, o quizás para mantener las narrativas históricas establecidas. El costo de una misión arqueológica profunda adecuada a 600 metros de profundidad es enorme. El equipo necesario, sumergibles, sistemas avanzados de mapeo con sonar, herramientas de excavación arqueológica diseñadas para esa profundidad, cuesta millones de dólares. Los obstáculos políticos y logísticos entre Estados Unidos, Canadá y Cuba hicieron que asegurar fondos internacionales fuera estructuralmente difícil durante la mayor parte de los años 2000 y 2010. Estas son explicaciones reales de por qué la investigación se estancó, pero aquí está lo que nadie ha explicado. ¿Por qué la comunidad científica también dejó de publicar sobre ello? ¿Por qué no ha habido un artículo geológico revisado por pares que clasifique definitivamente estas formaciones como naturales?
y no podrían explicarlas como naturales, pero ningún otro geólogo produjo el artículo que demostrara que lo son. Las estructuras permanecen formalmente sin clasificar, no confirmadas como hechas por el hombre, no confirmadas como naturales, simplemente dejadas en el fondo del mar a 600 metros de profundidad, sin ser perturbadas, sin ser examinadas y oficialmente olvidadas. Una cosa es absolutamente segura. En el año 2000, la ingeniera marina Paulina Salitsky y su equipo descubrieron estructuras geométricas de piedra que cubrían 2 kilómetros cuadrados del lecho marino frente a la península de Guanajacabe, en Cuba, a profundidades entre 600 y 750 metros. Cámaras de ROV confirmaron bloques similares al granito que medían 2,5 por 3 metros, formaciones piramidales, estructuras circulares, muros y pasillos. Un antropólogo de la Academia de Ciencias de Cuba identificó símbolos e inscripciones en las superficies de piedra en un idioma desconocido. El geólogo principal del gobierno cubano afirmó que las formaciones eran difíciles de explicar por causas naturales. Cada científico que vio las imágenes de sonar dijo lo mismo, que no eran naturales. Ninguna expedición importante ha tenido lugar en más de 20 años. Las inscripciones en esas piedras nunca han sido descifradas. Entonces, esto es lo que sigue sin resolverse. Si la profundidad requiere una civilización de 50.000 años de antigüedad, entonces algo construyó ciudades en las Américas antes de que cualquier cultura humana conocida tuviera la capacidad de construir algo. Si un evento tectónico hizo que una ciudad costera de la era maya se hundiera a 600 metros, entonces en algún lugar frente a la costa oeste de Cuba hay una metrópoli precolombina perfectamente conservada, más antigua que las pirámides de Egipto. Y tenemos las coordenadas. Si las estructuras son de alguna manera naturales, entonces el geólogo principal del gobierno que las estudió durante años debería haber podido decirlo oficialmente, y no pudo. Los escaneos con sonar son reales, las imágenes del ROV son reales, las inscripciones son reales. La ciudad está allí abajo, en este momento, a 600 metros bajo el mar Caribe, a 9 kilómetros de la costa oeste de Cuba, exactamente donde el equipo de Salitsky la dejó en 2001. Nadie ha regresado, nadie lo ha explicado. Y la única pregunta que importa es si alguien alguna vez lo hará. Manténganse atentos.